si ya podemos pensar. Sí, cuando tú quieras. Perfecto. Ya estamos Bueno, grabando. muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ahí estuve leyendo un poco de que venían de diferentes partes. Pues yo les saludo a Carlos Chávez, yo soy de Lima, Perú. Y bueno, la sesión de hoy le hemos puesto como nombre allá el coaching y cultura, aunque le podríamos haber llamado coaching y cultura, DevOps coaching y cultura, pero vamos a revisar un poco, andar digamos, esta dimensión de la cual vamos a conversar y el mensaje que un poco que les quiero entregar hoy día y de repente que genere nuevas conversaciones de repente mañana. Eh, Muchas de las cosas que veremos son, digamos, algunas experiencias, ¿no? Otras son preguntas de repente que van a quedar para ustedes para poder investigar un poco sobre el tema básicamente de cultura y por qué es importante justamente revisar esto en nuestro avance de transformación ágil o transformación digital dentro de las organizaciones, ¿no? Y muy bien. Lo que quise acá un poco colocar como una primera slide y poder contarles es, digamos, representar ese desafío que puede tener para todos nosotros como agente de cambio dentro de una organización y digamos, llegar, digamos, a esa cima de poder lograr esa transformación ágil, digamos, como ADN de cualquier organización. Sin embargo, lo que hemos visto, digamos, en todos estos años, desde que parte el tema de la agilidad, se suman muchos esfuerzos, se toman muchas herramientas para generar este camino, eh, es que de repente, en algunos casos hemos partido por temas de cultura ágil, en algunos casos, y en el caso de DevOps también, donde generalmente yo participo mucho, digamos, en algunas experiencias, viendo DevOps como una etapa más de madurez de los equipos. eh, digamos, estamos llenos de herramientas, Hey, partimos, Carlos, quizás par- te olvidaste de compartir el slide. no, estamos en el mismo slide de la montaña, ¿eh? No, no, no estamos viendo lo que estás compartiendo. A ver, perdóname, por favor, perdóname. A ver, Gracias, perdóname. ahí Dulce, por avisar. Uy, de veras, mil disculpas. A ver, por favor. A ver, no, usted, gracias. Por favor, ahora sí me confirman, por favor. Ahora sí. Ahora sí, vemos tu escritorio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, qué pena con ustedes, ¿eh? Bueno, Chévere. les comentaba sobre este tema de lo importante que es tema de la cultura digamos, en el tema del coaching a nivel ágil o el coaching a nivel DevOps, donde les decía que yo generalmente vengo trabajando. Y le decía también que eso es como una especie de, de viaje, digamos, hacia un destino, ¿no? Ir subiendo, ir generando esa transformación, donde siempre vamos acompañados, no necesariamente una ruta, porque siempre vamos a encontrarnos con muchas cosas en el camino, vamos con muchas herramientas seguramente, pero algo, digamos, he notado en estos años, que algo está faltando un poco, que termine de unir y termine de generar este cambio verdadero. Y lo que les voy a contar ahora es un poco ese punto de vista, ¿no? Es esta parte que falta de todo este viaje, porque empezamos por una transformación ágil, empezamos por una transformación digital, empezamos en algunos casos lo que estamos dentro de DevOps, en una transformación DevOps dentro de la organización, pero hay algo un par de pasos atrás que está muy relacionado con el tema de cultura. Y eso puede responder eh, algunos fenómenos como que no estamos logrando ese cambio o algo está pasando o estamos brindándole mucho esfuerzo a esto y no estamos logrando que esto funcione a nivel de los equipos. Entonces, un poco esa es la revisión y esta es un poco la reflexión que haremos hoy día en base para tratar de comprender esta dimensión de la cultura. A ver,
Estamos claros por todo lo que he podido revisar esta semana en las diferentes charlas, que siempre existen dimensiones en una estrategia de transformación, ¿no? Está lo individual, que corresponde a las personas, ¿no? Y creo que existe. Y si ustedes toman algunos charlas o algunas, digamos, sesiones que han podido ver muy relacionado a lo individual, otras muy relacionadas a la relación, a lo interpersonal, donde también estará ahí el tema de liderazgo, cultura también dentro de esta, y muy orientados otras al tema impersonal o a la empresa, ¿no? Estructuras, organizaciones, cómo nos organizamos nuevamente con las células y equipos, y otras muy orientadas al proceso y la herramienta, ¿no? O sea, al tema del hacer. Entonces, sin embargo, el éxito, digamos, de estos pilares o brújulas, le llamo yo, el arte en todo esto es tratar de que las tres vayan de alguna forma alineadas, ¿no? Y creo que este es el reto de todo esto. Entonces, nosotros partimos un poco en el tema de la cultura. Y como les decía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Agile como una cultura, hemos visto varias veces cuando vemos los temas de, bueno, tenemos valores y creencias, modelos mentales o valores y principios, que es lo que parte del ser, y el tema de la práctica, ¿no? Que es la parte del hacer, ¿no? Entonces, y desde ahí partimos para este viaje de una transformación ágil. En el caso, por ejemplo, de DevOps, es aún, digamos, más simplificado, ¿no? Y digo simplificado porque en el caso de DevOps, por ejemplo, de manera simplificada, lo que lleva, digamos, como promesa es un trabajo conjunto entre equipo de desarrollo y operaciones, pero esa es la mirada simplificada, ¿sí? Es donde queremos tratar de llegar y usar, digamos, todas las herramientas eh, y, digamos, y prácticas para poder llegar a esto. Sin embargo, en ambos, tanto en el tema ágil como en el tema DevOps también, pasa algo que es importante, que es justamente ambos necesitan de un componente cultural muy importante. Y acá viene un poco la reflexión, fíjense. Eh, lo que dice Gartner es que al 2023 el 90% de iniciativas DevOps no cumplirá plenamente las expectativas, ¿no? Y lo más importante que no tienen que ver acá razones tecnológicas o técnicas, ¿sí? Eso es importante, o sea, si no es tecnológica, tienen que ver con liderazgo y con algo más de trasfondo, ¿sí? Harvard Business Review, por ejemplo, dice que el 75% de los equipos interdisciplinarios son disfuncionales. O sea, algo está pasando, o sea, digamos. Y si tomamos cualquier reporte, lógicamente, reportes que no estén sesgados a una compañía que brinda servicios, lógicamente, nos daremos cuenta que los resultados que tienen casi apuntan a lo mismo, ¿sí? Iniciativas, digamos, de agilidad que han podido lograr, pero no han pasado de lo intradepartamental, ¿no? O más, digamos, un concepto más autopropagante como tal, pero que no ha ido, digamos, calando, por lo menos las cifras no dicen eso. Y eso no hay que un poco esquivar la mirada, ¿no? Hay algo que está de fondo acá. Si bien es cierto, en el caso de DevOps, todo parte a nivel de lo herramental, hay un tema de trasfondo que está impidiendo que eso finalmente cale, ¿no? Igual con el tema de los equipos también. Y entonces, acá hay algunas preguntas de por qué pasa, de por qué podría pasar esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la transformación no está logrando el flujo rápido cuando vemos todos estos informes y reportes? ¿Cuál es el propósito como equipo dentro de la organización? ¿Y por qué nuestros equipos no pueden responder rápidamente a las necesidades comerciales, ¿no? Entonces, algo está pasando y ahí un poco viene el viaje de darle la mirada, ¿no? Lo que tenemos acá es lo que conocemos como niveles de cultura en la organización. Se parece mucho al tema del triángulo que vieron, el de cultura ágil, donde lógicamente están los temas de artefactos y productos, que finalmente es todo lo que puede ser, eh, está expuesto de manera visible, ¿no? Y lógicamente la punta del iceberg mismo, de parte de cultura. Luego están las creencias y los valores, ¿no? Toda la parte de creencias y valores que está a la mitad de este triángulo. Eh, y, por ejemplo, en la parte inferior están los supuestos, ¿no? O sea, toda la parte de supuestos, toda la parte, digamos, que afecta a nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, dice, en algunos países, para algunos equipos, el tiempo es oro y para otros equipos el tiempo no es oro, sino
el tiempo es lo que sobra, ¿no? En algunas culturas esto se ve de esa forma, ¿no? Entonces, pero son finalmente niveles culturales que parten de artefactos, creencias y valores, y esto supuesto. De todo esto, digamos, está formada nuestra cultura, ¿no? En el caso, por ejemplo, si vemos el tema de Agile o DevOps como cultura, es aún más complejo. Cuando veían ese acercamiento entre desarrollo y operaciones de manera simplificada, eso no es tanto así, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de cultura entre equipos, cuando formamos una célula, un nuevo equipo que está formado por diferentes miembros de diferentes áreas, ¿no? Estos equipos, digamos, a nivel de cultura, van más allá de los temas de países, ¿no? Acá lo que hablamos dentro de una organización es que existen grupos culturales de diferentes tipos, ¿no? O sea, está la brecha intergeneracional, ¿no? O sea, digamos, las personas un poco mayores contra las personas que son nuevas en las empresas, muy jóvenes, están, digamos, conformadas por áreas, ¿no? Cada área tiene su propia cultura diferente, ¿no? El equipo de marketing tiene una cultura muy diferente a un equipo de ventas, y un área, por ejemplo, de operaciones o sistemas tiene una cultura muy diferente a los otros dos mencionados, ¿no? Y muy diferente a la cultura de un equipo de negocios o marketing de repente, ¿no? Entonces, son grupos diferentes y estos grupos generalmente están formando subculturas nuevas, ¿no? Cuando hablamos generalmente de coaching y cultura, mucho de esto se usa, por ejemplo, cuando hay fusiones entre empresas, ¿no? Y la dificultad entre dos culturas diferentes, de dos empresas completamente diferentes, que seguramente al unirse van a traer seguramente una cultura o una subcultura nueva. Sin embargo, lo que pasa, por ejemplo, en la agilidad y lo que a veces se fuerza a hacer en DevOps es tratar de tener una persona de marketing, con una persona de sistemas, con una persona de repente de operaciones, con alguien del negocio y formar un equipo y esperar que funcione, ¿no? ¿Estamos? Entonces, creo que ahí, no digo que no funcione, pero en algunos casos sí hay dificultades, ¿no? Y esas dificultades generalmente hay que comenzar a trabajarlas, ¿sí? Hay que encontrar esa brecha cultural que existe, primero para sacar lo mejor de cada participante dentro del equipo, ¿no? Eh, como dice Marcel Proust, ¿no? Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Entonces, la importancia, digamos, de este gráfico y la invitación es entender que, por ejemplo, en el caso de Devos que vieron, no es tan fácil como juntar dos áreas que tienen culturas diferentes, sino tratar de entenderlas y poder trabajar sobre eso y poder, digamos, también trabajar sobre las brechas que puedan existir y trabajar también, sobre todo, con las personas que también pertenecen a culturas diferentes, ¿no? Las personas mismas traen culturas diferentes. Nosotros tenemos una cultura, digamos, si pertenecemos a un grupo de estudios o a un grupo, digamos, de nuestra ciudad, nuestra localidad, tenemos también otra cultura diferente porque estamos en el trabajo, tenemos múltiples culturas en realidad, solamente como personas, ¿no? Luego participamos en un grupo y de ahí se van juntando este conjunto de áreas o de dimensiones las cuales hay que trabajar y que pueden explicar esa disfunción de las que nos habló Jaramillo Rubio, ¿no? Cada miembro en realidad contribuye justamente con sus habilidades a las competencias generales en un equipo, ¿no? O sea, aparte de tener la cultura que está detrás, que es muy importante, también tenemos dentro de los equipos, inclusive, habilidades y competencias las que hay que tomar en cuenta. O sea, es otra capa adicional, ¿no? Y encima de esta capa también estarán seguramente en los equipos los temas de herramientas. Entonces, a veces es casi como mirarlo como una capa como diferentes capas de una cebolla, ¿no? O sea, ir viendo qué cosa es, con qué vamos siendo trabajando y qué va a ser lo más importante para sacar lo mejor de cada miembro del grupo, ¿no? Eh, Hay algo que es interesante que podría serles muy útil para entender, si queremos dar este paso atrás y entender un poco la cultura de los equipos. eh, Podríamos hablar, por ejemplo, sobre el marco de Hofstede, ¿no? El profesor Hofstede tiene muchos años estudiando los temas de culturas
primero a nivel de naciones y luego lo aterriza a nivel de organizaciones. Rosinski también tiene otro marco, el COF, ¿no? El marco de orientación cultural, también para organizaciones y equipos. Pero en el caso, por ejemplo, de Hofstede, por ejemplo, nace, digamos, o trabaja mucho con diferentes equipos de diferentes países y de ahí justamente comienza a aterrizar a nivel de organizaciones. Pero lo que el profesor Hofstede, por ejemplo, dentro de su trabajo pudo lograr o pudo detectar, digamos, son estas dimensiones que ustedes ven ahí. Y la primera, por ejemplo, esta dimensión es la distancia del poder, ¿no? O sea, y todo esto que les voy comentando lo van a ver seguramente en otras organizaciones y seguramente lo han notado y les ha sido un desafío, ¿no? Eh, la distancia del poder, por ejemplo, es cuando un equipo tiende ya a ser muy jerarquizado, ¿no? O sea, acá importa mucho de las relaciones, la superioridad, un poco la subordinación, y es algo muy común acá hablar con muchos privilegios, los galones importan, ¿no? Entonces, eh, se habla mucho de autoridades digamos, como personas casi inalcanzables, y eso lo podemos ver en los equipos, ¿no? Por el contrario, cuando el puntaje, por ejemplo, porque este es un puntaje que va de 50 hacia arriba o 50 hacia abajo, cuando el puntaje es más bajo, o sea, menor a 50, ya hablas un poco de áreas con relaciones más horizontales, ¿no? O sea, donde existe menor desigualdad y mayor apertura. Entonces, eso es lo que pasa. Y esta dimensión de la distancia de poder influye en las demás dimensiones, inclusive impacta tecnológicamente en el tema del liderazgo, ¿no? Y, y acá, digamos, hay que un poco trabajar en cómo bajar este tema de la dimensión, ¿no? La distancia de poder es como buscar la motivación a través del miedo o el temor, ¿no? Entonces, y eso lo vemos generalmente en algunas áreas de las empresas, algunos equipos, inclusive en equipos, ¿no? Yo he podido ver equipos donde mantiene distancia de poder con el product owner, equipo de negocios y operaciones, por ejemplo, que también mantienen esta distancia de poder donde el negocio manda y el equipo de operaciones tiene que hacer lo que el negocio está pidiendo. Entonces, de alguna forma, en mayor o menor escala, lo vemos dentro de los equipos y dentro de las organizaciones, ¿no? Hofstede, por ejemplo, también comenta sobre el individualismo versus el colectivismo, ¿no? Entonces, si quisiéramos tomar una muestra, una radiografía sobre esto, que es muy interesante, y solamente hablar de esta dimensión es muy amplia, si es alto, que hablamos que es mayor a 50, normalmente el equipo en su mayoría está formado por gente individualista, ¿no? O sea, privilegia el yo sobre nosotros. En un equipo que estás formando es muy complicado tener este tipo, digamos, de personalidades, ¿no? Cuando somos, donde importa más el privilegio al yo, ¿no? El otro tema es el cumplimiento del objetivo es más importante de la relación, ¿no? O sea, altera una dimensión muy importante que es la relación sobre el yo, ¿no? Eh, y lógicamente el individualismo es cuando se también trata un poco de premiar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Si el puntaje es bajo, o sea, menor a 50, ya se habla del colectivismo, ¿no? Y el colectivismo, digamos, tiende un poco su orientación al desarrollar las relaciones y el sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Un aspecto inclusive positivo del colectivismo se manifiesta justamente cuando un nuevo integrante se une a un equipo, ¿no? O sea, cuando un nuevo integrante ingresa, un nuevo miembro a un equipo ágil, por ejemplo, eh, si este equipo lo hace sentir, digamos, como parte del grupo, automáticamente esta persona comienza a aportar ese equipo, ¿no? Es un poco lo que lleva el estudio del profesor Hofstede, ¿no? Sin embargo, a veces hay una limitación del colectivismo, ¿no? Que en pensar que si pertenezco a un grupo, no puedo pertenecer a otro, ¿sí? Eso es lo que un poco lo ve el estudio y lo que podemos ver a veces en el campo, ¿no? O sea tiene su limitación también, ¿no? Y lógicamente, también otra de las cosas importantes de acá es que podemos ver en el colectivismo es a veces, por ejemplo, lo que puede pasar en el colectivismo es que si nosotros tenemos un equipo muy colectivista, la mayoría de personas trata
de asociar, digamos, buscar similitud en opinión con el resto del equipo. O sea, comienza a perder poco a poco su opinión. Entonces es algo, digamos, una limitación del colectivismo, ¿no? ¿Y esto por qué lo hace? Para no romper la armonía del equipo, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en el colectivismo, cuando un miembro del equipo ágil, por ejemplo, no rinde, ¿no? Por lo general se le hace saber de manera implícita los miembros del equipo a esta persona, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque el colectivismo también está asociado de alguna forma a la distancia a la distancia de poder, ¿no? O sea, lo que espera el equipo es que alguien, un jefe, le haga ver a esta persona que no está rindiendo, por ejemplo. Y prefieren hacer eso porque el jefe pertenece también a otro equipo, por lo tanto, mantiene una distancia porque pertenece a un equipo diferente, ¿no? También en el colectivismo podemos ver que en una negociación, dos equipos con pensamiento completamente colectivista, por lo general predomina el comportamiento de mi grupo versus los demás, ¿no? Y en estas situaciones normalmente se optará usualmente por alternativas de ganar-perder versus un ganar-ganar, ¿sí? Porque aunque usted, ¿no? Y yo tengamos una cultura colectivista, pertenecemos a grupos diferentes, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante del estudio del tema del colectivismo. En el caso de la masculinidad versus la feminidad, primero acá hay que aclarar de que masculinidad no tiene que ver nada con machismo y feminidad no tiene que ver nada con feminismo, ¿no? No se trata de sexo, género ni orientación sexual. El, un equipo donde prima la masculinidad es lo que se muestra en el estudio del profesor Hofstede, es, él ve un poco la masculinidad con la parte de la competencia, un poco la dureza que puede tener, digamos, que esta persona un poco orientado a la meta, y lo que le conoce él como la feminidad, por ejemplo, puede verlo él más como un tema de cómo es la figura materna y de protección. Entonces, ve cosas muy diferentes en el caso de Hofstede. Entonces, hay cosas muy interesantes ahí ver, ¿no? La evasión de la incertidumbre, o sea, qué tanto en los diferentes equipos están preparados, ¿no? Para poder afrontar la incertidumbre, o qué tanto los equipos no, o las personas no quieren, digamos, tener esa parte de incertidumbre presente y quieren ir más a lo seguro. Entonces, ahí viene justamente la parte del manejo de incertidumbre. También dentro de lo que ven ustedes, ahí como una caja está la orientación al corto y a largo plazo, ¿no? O sea, cómo es que las personas con una cultura de corto versus de largo plazo, algunos mantienen el foco en el ahorro antes que el gasto, prefieren un poco orientarse mucho, digamos, a las futuras recompensas, versus que alguien que tiene una mentalidad de corto plazo, ¿sí? Que está orientado justamente, muy incentivado al tema del cambio, hace énfasis en un resultado busca resultados más rápidos, muy orientado al presente y a un futuro muy inmediato, ¿no? Entonces, son culturas diferentes que podemos encontrar dentro de nuestros equipos, ¿no? La indulgencia versus la restricción también, ¿no? Normalmente la indulgencia es una tendencia, por ejemplo, cómo las personas prefieren disfrutar la vida, ¿no? Versus la restricción de cómo personas anteponen de repente el tema del trabajo ante el disfrute, ¿no? Y que en algunas culturas o algunas personas pasa eso, y lo podemos ver dentro de las empresas, donde hay personas que prefieren, digamos, priorizar su vida personal antes del trabajo y viceversa, ¿no? Entonces, y si nos vamos, digamos, un poco al tema de nacionalidades, vemos culturas, por ejemplo, como la japonesa, que para ellos inclusive quedarse y hacer horas extras es casi un honor, ¿no? Entonces, pero regresando al tema organización, existen estos tipos de culturas dentro. Entonces, un poco haciendo ese repaso, está la parte de la distancia del poder, ¿no? El individualismo versus el colectivismo, ¿sí? Eh,
la parte de la evasión a la incertidumbre, ¿sí? El temor a riesgo frente a la fomentación de iniciativas o tolerancias a ideas más innovadoras, la masculinidad versus la feminidad, ¿no? Un poco, o vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, ¿no? El tema también, por ejemplo, de la orientación al corto y largo plazo, ¿no? Eh, ahorro antes que gasto, decía por ahí en algunos puntos, les comentaba, versus gastos antes que el ahorro, ¿no? Y algunas veces pasa esto, ¿no? Esa mentalidad de no ahorro, sino más bien hacer el gasto o inversión, ¿no? Y también la indulgencia versus la restricción, ¿no? Como es disfrutar la vida, buscar reconocimiento y recompensa, versus una restricción donde la vida es dura y siempre va a tener que ver sacrificios, un enfoque más a las metas y las responsabilidades, ¿no? Entonces, todas son, digamos, áreas eh, de culturas que encontramos en las personas y que encontramos en los equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en este gráfico podemos ver, esto es de la página de Hofstede, donde tiene muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Esta es una herramienta que nos permite ver, por ejemplo, cuando vamos a hacer negocios o cuando, por ejemplo, vamos a trabajar con personas, nos va a tocar trabajar con personas de otros países, ver cómo es estas dimensiones, por ejemplo, comienzan a cambiar de acuerdo al país al cual trabajamos. Por ejemplo, tenemos China, Japón, Singapur, todos los que son de Asia, y por ejemplo, vemos, por ejemplo, en el tema de tolerancia a la incertidumbre, por ejemplo, vemos, por ejemplo, un Singapur muy bajo, ¿no? Y un Corea del Sur muy alto, y también vemos un Japón muy alto. Y por eso puedo responder por qué Singapur es más innovador, por ejemplo, entre todos ellos, ¿no? Entonces, esto nos puede servir como una herramienta más de naciones para poder entender cuando trabajamos con equipos de otros países. Sin embargo, eh, Hofstede dentro de la página va a encontrar que existen herramientas también para organizaciones y también para equipos, ¿sí? Y es la parte muy interesante donde van a encontrar todas estas herramientas para poder ver ese análisis, digamos, de cultura dentro de los diferentes equipos que puedan tener ustedes. Otro marco interesante que digamos, es muy conocido, es el marco de orientaciones culturales, ¿no? Abajo pueden encontrar la referencia que es de Felipe Rosinski, ¿sí? Rosinski también tiene un marco denominado el COF, justamente el marco de orientación cultural, donde también él parte, digamos, mucho, eh, tiene mucha similitud con Hofstede, pero tiene muchas más dimensiones, o sea, tiene mucho más detalle para poder analizar y hacer estos radares o assessment de cultura en los equipos para encontrar ese gap y esa mejora que podían tener, ¿no? Está, por ejemplo, sentido del poder y responsabilidad, estrategia y gestión de tiempo, que no lo encontrábamos en el anterior, identidad y objetivo, estructuras y organizaciones también, a nivel como punto 4, nociones de territorio y límites, que también tiene, patrones de comunicación, modo de pensar y otros que ya son a nivel muy customizado que también tiene el marco de orientación culturales. Y estos, a diferencia, por ejemplo, de Hofstede, tienen mucho más detalle mucho más rico de cómo son, ¿no? Así como vimos las categorías de Hofstede, tenemos acá sentido del poder, responsabilidad y las dimensiones, ¿no? Control, armonía, humildad y todo lo que podemos un poco estudiar en los equipos. Enfoque de administración del tiempo, escaso, abundante, como lo ven los equipos, si el tiempo es un recurso escaso o el tiempo no es un recurso escaso. Hay personas, por ejemplo, que viajan a otros países, trabajan con equipos y les choca mucho que los equipos, por ejemplo, se demoren 30 minutos, 40 minutos en tomarse un café, ¿no? Pero eso responde a su cultura, que es disfrutar más el tiempo, ¿no? Más que un tema de equipos irresponsables, ¿no? Los equipos, digamos, dimensiones de monosincrónico, polisincrónico, si se concentran en una actividad o se concentran en múltiples actividades en nuestros equipos, el pasado, presente y futuro, como enfoque de administración del tiempo, eh, y muchas dimensiones con muchos detalles, inclusive con muchos más detalles,
de lo que podríamos encontrar en COSTE. Este marco es muy completo y podría ayudarles mucho, digamos, a poder entender desde muchas perspectivas la parte de cultura en los diferentes equipos, ¿sí? Acá están algunas de las dimensiones adicionales, que la pasé un poco rápido, ¿sí? Estructuras organizacionales, ¿no? Que vi por ahí algunas sesiones sobre temas de estructuras organizacionales, jerarquía, igualdad, universalista, particularista, estabilidad al cambio, competitivo o cooperativo, temas si nociones de tiempo, de territorio y límite, cuáles son los patrones de comunicación. Todo esto, digamos, es parte de lo que podemos encontrar dentro de la cultura y los diferentes equipos, ¿no? Y también inclusive la parte de la dimensión de modos de pensamiento, ¿no? Si es analítico, si es sistémico, si es deductivo, si es inductivo, también está, digamos, como parte, ¿no? Y todo esto finalmente es importante porque finalmente también va a cruzarse cuando, por ejemplo, hablamos de liderazgo ágil o liderazgo en general, siempre cualquiera de estas dimensiones que hayamos visto sobre Hofstede o Rosinski, siempre van a alterar en un 360 de liderazgo en la organización, ¿no? O sea, si yo tengo mucho tema de control, ¿no? Seguramente algo va a afectar en la relación, ¿no? Algo va a afectar en la autenticidad de nuestros líderes. Algo va a afectar en la autoconciencia del líder. Entonces, ese trabajo de tratar de unir es un trabajo que vengo haciendo un poco de mapear, digamos, la parte, las dimensiones de liderazgo con las dimensiones de cultura, porque si no trabajamos en uno, el liderazgo se va a ver afectado seguramente de una manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy importante que ver en las diferentes organizaciones, ¿no? Y eso parte también de mucho de cómo vemos esa parte de, de cultura y trabajo en equipo, ¿no? Porque generalmente cuando hacemos un ejercicio muy sencillo sobre tema de equipo, a veces lo básico no podemos, digamos, inclusive responderlo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Fíjense, vamos a ver acá. Sobre justamente unas dimensiones, ¿no? Sobre individualismo versus el colectivismo, ¿sí? Veamos solamente este ejemplo sencillo y pregúntense ustedes cuál es su trabajo, ¿sí? Pensemos por un minuto cuál es su trabajo, ¿no? O sea, un poco para ver esta dimensión de individualismo versus colectivismo, ¿no? Pregúntese cuál es su trabajo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, en este escenario ahora de eliminatorias, de mundial, imaginemos un equipo de fútbol, ¿sí? Imagínense cuál es el trabajo de un delantero, ¿sí? Ahora, piense cuál es el trabajo de un portero y cuál será el trabajo de un defensa, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes tienen un poco la respuesta ahí en mente y haremos un ejercicio sencillo sobre ese tema de colectivismo. Mire, imagínense que, que vamos a nosotros un poco vamos a ver acá, vamos, por ejemplo, a dar un bono por cada gol que ustedes metan, ¿sí? Al arco contrario, y si fueran un defensa, le vamos a restar en su sueldo por cada gol que le metan a su equipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes son delanteros, por cada gol que metan, van a recibir un bono adicional, un bono por cada gol, un aumento por cada gol que ustedes metan, y como defensa, le vamos a restar a su sueldo por cada gol que les metan, ¿no? Siendo así, eh, como defensores, digamos, ¿qué les conviene? Les conviene perder 0-1 o ganar 5-4.
Fíjense que ahí le vamos a restar de su sueldo porque son defensores, ¿no? Y lo que no hay que hacer es meterse, ¿no? Si fuera así, ¿qué conviene? ¿Perder Per- 0-1 o ganar 5-4? perder. Es correcto, ¿sí? Prefieren perder 0-1 que ganar 5-4. Y si fueran delanteros y les pagamos un bono por cada gol, ¿qué conviene? ¿Perder 4-5 o ganar 1-0? Perder 4-5. Exacto. ¿Se dieron cuenta? A veces cuando hacen este ejercicio sencillo en un equipo, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? ¿Qué cosa creen que pasa en este ejercicio? O sea, ¿por qué prefieren perder 0-1 que ganar 5-4? O en el caso del ejemplo delantero, perder 4-5 que ganar 1-0. Porque está suboptimizando. Porque estás suboptimizando, ¿no? Estás mirando un indicador local más que un indicador global, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, cuando vemos este tema de estos ejemplos, eh, y hablamos justamente, cuando hablamos de colaboración con los equipos, en realidad, si regresamos un poco a las preguntas iniciales, el trabajo del portero es que el equipo gane, ¿no? El trabajo del defensa es que el equipo gane, ¿sí? Y el trabajo, en el caso de usted, su trabajo no es el conjunto de actividades que realizan, sino el propósito que persiguen como equipo, ¿sí? Más que tu actividad local, ¿no? Entonces, y es muy importante entender esa parte porque está muy asociada a cómo es la dinámica de los equipos, cómo funciona, por ejemplo, solamente esta dimensión eh, que nos colocaba el profesor José dentro de su estudio y cómo lo hemos podido ver en algunos equipos, estas dinámicas. Y lo importante de tener esta mirada de la orientación cultural, que es lo que finalmente les va a permitir a ustedes o nos va a permitir a todos. Primero va a ser la de evaluar e identificar las características culturales de los equipos. O sea, así como hacemos un assessment de cómo estamos en tema de agilidad, en colaboración, en transparencia, en escalamiento limpio y demás, entonces también es bueno acompañar eso con algo más. ¿Cómo identificamos las características culturales de cada miembro del equipo y el equipo como tal, ¿no? Descubrir esas nuevas opciones culturales hacia las cuales dirigir el proceso de evolución. Igual que cualquier assessment, tú sabes tu radiografía actual, a dónde quieres llevar al equipo para comenzar a trabajar en un proceso de evolución de ese equipo, ¿no? ¿Cómo zanjas esas brechas culturales o las brechas de las diferentes culturas? Porque vas a tener, y ahora mismo lo tenemos, cuando juntamos equipos de diferentes áreas que vienen con culturas diferentes de una organización, pero identificando esos puntos comunes también que tienen estos miembros del equipo, ¿no? ¿Cómo podemos establecer una visión clara de la cultura deseada en la organización, ¿no? O sea, la cultura no la vamos a poder cambiar a corto tiempo, pero sí podemos tener las herramientas necesarias eh, de alguna manera para poder influenciar el camino, ¿no? ¿Sí? A corto tiempo la cultura se influencia, a largo tiempo la cultura se puede llegar a cambiar, ¿no? ¿Cómo apalancar también la diversidad cultural siempre y cuando no entorpezca el rendimiento de los equipos, ¿no? Hace mucho tiempo escuchaba, por ejemplo, en el caso de la NASA, cuando recluta a un nuevo miembro del equipo para una misión espacial, eh, ¿cómo es su proceso? ¿Cómo es su proceso, digamos, para que esta persona pueda ser parte, digamos, de este equipo, de esta misión espacial, ¿no? Bueno, fuera de que tenga todos los conocimientos o estas herramientas, o estas capacidades y estos exámenes rigurosos que toman, digamos, esos candidatos, hay un último examen que es de repente el más importante, ¿no? Que es la entrevista de este nuevo candidato con el resto de miembros de la tripulación que va a viajar en este viaje espacial, ¿no? Y pues presentan a esta persona, a este equipo, y comienza a conversar por horas, ¿no?
Lo que buscan en esta conversación generalmente es saber si esa persona es adecuada, pero más de su conocimiento del sentir, ¿no? O sea, sentir si con esa persona, este equipo se siente confiado, si esta persona, por ejemplo, es una persona que, que digamos, empatiza con el equipo, o sea, lo mira más del sentir, ¿sí? Y de esa forma hacen esta elección importante que es la nueva persona que se integra. Y esa parte es muy importante porque no es una selección, digamos, de conocimiento, ¿no? Es una selección más del sentir del equipo, ¿no? Y eso está asociado, digamos, interiormente a una capa más estructural que definitivamente es la cultural. Y esa parte es muy importante. O sea, eh, mi invitación en esta sesión hoy día es invitarlos, que es tan importante ver todos los temas tecnológicos. Los temas tecnológicos, en el caso, por ejemplo, que vengo realizando mucho los temas de DevOps, los temas tecnológicos es un reflejo, simplemente, ¿no? ¿Un reflejo de qué? De cómo funcionan los equipos. Y un reflejo de cómo funcionan los equipos, dando un paso atrás, es la cultura con la cual trabaja, ¿no? ¿Sí? Y si hemos llegado hasta este camino de poder trabajar con equipos multifuncionales, entender que tienen culturas diferentes y que también es posible comenzar a trabajar en eso y poder incluir esta nueva mirada dentro de sus trabajos, digamos, de acercamiento y coaching con estos diferentes equipos que ustedes seguramente tienen. Yo les quiero recomendar algunos libros muy interesantes que seguramente les va a servir muchísimo en este camino de trabajo con sus equipos. Los primeros dos libros son de Rosinski y los dos últimos libros son del profesor Hofstede, todos lógicamente hablando sobre liderazgo, coaching y cultura, o coaching y cultura, que le va a poder, digamos, servir como herramientas para poder trabajar con vuestros equipos seguramente desde mañana. Los invito, existen también herramientas en las páginas de ambos autores, herramientas, assessments, que ustedes pueden ir trabajando o ir probando con los equipos y ir teniendo esta mirada nueva, ¿no? Una mirada nueva y que es muy importante tenerla en cuenta en el trabajo con los equipos que ustedes tienen. Si alguno de ustedes quiera profundizar más en estos temas, los invito, digamos, con mucho sentido a que me puedan ubicar, poder conversar. El tiempo es muy corto, pero creo que el mensaje está dado, ¿no? ¿Sí? El mensaje es mirar también esta nueva dimensión, incluirla también entre los equipos y les deseo el mayor de los éxitos. Si pueden un poco investigar sobre esto adicionalmente y poder incluirlo dentro de sus trabajos en sus organizaciones. Muy bien, creo que casi llegué casi exacto. Florencia Sí, no me avisó, pero no, timing perfecto, Carlos. casi perfecta llegué. Perfecto. Muchísimas gracias. Queda un minutito. La verdad, esto como personal, muy interesante. Mientras te escuchaba, estaba compartiendo con mis compañeros de equipo. Yo soy Agile Coach también. Creo que va a seguir la charla por otros lados, así que me llevo una buena semilla. Muchas gracias. Eso es lo importante. Lo importante es la invitación que hay esta nuevo punto de vista, nueva mirada que por lo menos les apertura un poco el espacio a seguir revisándolo y también, ¿por qué no?, a tomarla en cuenta, ¿no? Sí, me voy curiosa. Perfecto. Qué bueno. Igual yo les comparto el material y algún link de interés que les pueda servir a ustedes. Te agradecemos si lo puedes subir a la izquierda, así ya nos queda de referencia a todos. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. ha sido un gusto, Un placer. igualmente. Muchas gracias. Gracias, hasta Seguimos en luego. contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Ah.
Gracias.